Hola, ¿qué tal? Buenos días. Edwin Jiménez con ustedes. Esta vez con algo diferente, pero muy importante. Y son cosas que las digo porque han hecho reflexionar mi vida en algunos aspectos de las cosas que uno como ser humano necesita mejorar, necesita cambiar. Porque hay tantas cosas que uno necesita cambiar en la vida. Por eso la vida es como un libro que tiene que ir de página en página y va evolucionando. Entonces así uno va creciendo en conocimiento, en aprendizaje, en habilidades, cambio físico, y va también cambiando mentalmente. Entonces hay personas que no evolucionan, no crecen, se quedan enanos físicamente, se quedan enanos mentalmente. Pero lo más importante es el interior, el crecimiento espiritual, el crecimiento intelectual. Cuando esas cosas no crecen, tú no eres nada, como quien dice, en este mundo. Entonces, muchos no tienen esa capacidad, no tienen esa habilidad de crecer, de reflexionar, de madurar. Pero también yo digo que muchas de las cosas que uno no ha alcanzado es por falta de esfuerzo, por falta de perseverancia, por falta de pedir a Dios. Porque Dios es el dueño de todo, de los dones, de las habilidades, del conocimiento, de la ciencia, de tantas cosas. Entonces uno, si no tiene algo, tiene que pedirlo, buscar esa ayuda. Pero el ser humano es duro, terco y orgulloso, no se humilla. Entonces por eso no puede crecer en ningún aspecto de la vida. Entonces quiero traer este recuerdo para traer esta reflexión. Sería más o menos año 84, 85, donde una tía que fue de las tías que yo recuerdo que tuvo detalles con nosotros, los que fuimos sobrinos. Y recuerdo que vino de Estados Unidos y trajo, que esto es un chicle bastante, no sé de qué año, cuántos años tendrá en el mercado, pero trajo uno hay variedades de estos chicles que para muchos son conocidos, porque todo el que ha viajado a Estados Unidos tiene que haberse topado con estos chicles. Y está el color amarillo, banana, el rojo y el verde. Son los tres sabores. Y recuerdo que ella trajo un paquete, porque eso lo venden en paquete normalmente, y trajo de esos paquetes, trajo varios, los repartió de banana de color amarillo. Y recuerdo que cada uno tocó trae 5 dentro de este paquete, trae uno dentro, me regaló uno. Y yo recuerdo que a mí me impactó tanto, porque el estuche donde viene, o sea, donde la envoltura es lumínica, no lumínica, perdón, ya lo cambiaron, este ya es diferente. El de Estados Unidos viene como color plateado, como viene esto allá adentro, esto viene como en una envoltura plateada. Y yo recuerdo que eso me impactó tanto y duré casi como 2 semanas con él en el bolsillo, lo llevaba a la escuela y no me lo quería comer hasta que llegó el día de comerlo, de masticarlo, sería, porque eso no se come. Y cuando lo vi, recordé esos tiempos, este más reciente, y lo tenía guardado. Y lo dije, déjame comprarlo para hablar de esto, que aparentemente es algo insignificante. No tendrá mucha importancia. Pero es lo, lo que significó para mí ese detalle, que para mí fue algo especial, porque yo no había visto nunca estos chicles, no se vendían en el país. Ahora sí, por lo menos los otros no lo he visto nunca. El rojo, que se llama Big Red, gran rojo sería, o rojo grande, y el amarillo, que es sabor a banana, y este sabor a menta. Entonces, la idea de hablar de esto, aparte de que
Siento que fue la tía, porque realmente en esa parte no hemos sido muy afortunados en la dicha que a veces uno pueda tener en el nivel familiar de un tío tener detalles, y eso es algo que viene de Dios. A veces uno nace con eso, pero también uno puede adquirir esos dones a través de la madurez, porque yo digo muchas veces que yo soy así por mi papá y mi mamá que no me enseñaron, que eso viene como algo culturalmente, que eso es lo que más vemos, la falta de amor, la falta de detalle en el ser humano, la falta de preocupación por el prójimo. Eso es algo que viene del diablo, para que no haya familia, para que no haya unión, todas esas cosas. Entonces, esa es la única tía que yo recuerdo que tuvo detalles muy bonitos con nosotros, y fue una persona que ayudó siempre a la familia, algo que no se puede tapar, hay que decir la verdad, ayudó a la familia, siempre tuvo pequeños detalles que todavía recuerdo, y por eso le tengo un cariño especial, y donde sea que ella esté yo tengo que ir, yo voy, si me necesita ahí tengo que estar, porque de verdad que hay muchas cosas que agradecerle. No quiero entrar en muchos detalles porque sé que familiares están viendo esto. No quiero hacer sentir mal a nadie, no es mi intención, pero la verdad hay que decirla, porque si usted no tiene algo, no lo tiene. Es como cuando usted no tiene belleza física, no puede decir que es bonito. Puede tener belleza interior, pero si no la tiene física hay que ser realista. Entonces esta persona tenía esos detalles, gracias a Dios, y que heredó también de mi abuelo, porque también en la familia, por ambas partes, hay carencia de esos detalles de amor y de unidad, esas cosas, porque ya yo lo sé porque lo viví. Las carencias que habían ahí a nivel de adentro, de lo que sale del corazón, eran pobres. Entonces era una familia muy fría, distante, y no había hermandad ni unidad, esas cosas no lo había. Y de parte de mi abuelo tienen problemas también en esa parte, pero mi abuelo como que creo que sacó, perdón, el lado de su madre, me parece. Yo nunca la conocí, ninguno de los padres de mis abuelos, pero siento que él tiene que haber tenido algo de su mamá, porque mi abuelo era muy desprendido, una persona que no tenía hambre con nada y era cariñoso. Yo eso es lo que recuerdo bueno de él. Por eso las buenas influencias, las buenas palabras, el cariño, el afecto, eso es algo vital. La gente es muy seca, muy distante, muy fría. Entonces nosotros tenemos que romper ese patrón, esa conducta, ese hábito, esa cadena que nos ha influenciado el mundo, la tradición, la familia. Hay que romper, porque yo digo, bueno, yo debería haber sido peor de lo que soy, pero yo he entendido que en qué me beneficia eso, ser igual a ellos, a esos que no fueron amorosos con uno, no tuvieron detalle con uno, que no tienen amor, que ahí realmente no hubo amor. Ahí hubo muy poco amor, porque eso es algo que hay que entender, que lo que no se da no se tiene. Entonces uno tiene que buscarlo. Es uno que debe decidir no ser igual, como esa tía que parece que en su corazón estaba eso, ella decidió ser diferente, no ser igual a los demás. Y por eso que uno recuerda a esas personas, por eso uno le tiene cariño especial, un afecto especial. Y ahora más que veo que ella lo necesita. Por eso debemos sembrar, porque un día vamos a comer de eso que sembramos. Pero las personas no piensan eso, que lo que de eso sembramos vamos a recibir. Y si tú no damos, no sirve, no ayuda, no tiene detalles hacia el otro, ¿qué tú puedes recibir en el futuro? Y esto, en este tiempo, es algo insignificante. Para muchos eso no es nada. Un detalle de esto, como una menta, como antes que regalar una menta significaba mucho para uno. Un detalle, algo así. Entonces yo digo, wow, pero lo que se ha perdido, los detalles. Porque la gente hoy, por ejemplo, yo conozco personas que por más que tú le des, no importa el precio ni la calidad, para ellos eso no es nada.
Son personas frías y ellos no tienen en su corazón la admiración de esas cosas. No lo valoran. Porque como, y más, y como a ellos no le ha costado nada, a ellos no, para ellos no es nada. Entonces, por eso es que este mundo está tan frío. Porque los detalles se han perdido. Entonces, los detalles que uno pueda tener, si son así pequeños, ellos no lo valoran. No le importa. Entonces están los otros que aún tú tengas un detalle, un agrado importante, ellos no lo valoran tampoco. Y eso me marcó ese pequeño detalle de ese chicle que nunca lo había visto en mi vida en ese tiempo, que era algo muy impresionante. Yo entendí que antes, y entiendo que antes, nosotros cualquier cosita pequeña era algo grande, algo que se aprecia, se valora y se recuerda. Y por esos detalles pequeños, muchos han cambiado su vida, han hecho lo mismo y han hecho hasta mejor. Porque, por ejemplo, si yo tuve un detalle contigo en la niñez y yo dejo ese mensaje en tu corazón, cuando tú llegas a ser un adulto, posiblemente eso haya trabajado en tu corazón y tú seas una persona de bien, de una persona de ayudar, de dar, de no ser miserable, de no tener hambre con las cosas materiales, con la comida, con el dinero. Pero el problema es que muchas personas, aún le hayan dado, no lo valoran, no lo aprecian, no son personas de agradecimiento y por eso viven así, vacíos. No tienen detalle con nada ni nadie. Ni siquiera por escrito, porque por lo menos esto es algo físico que se compra. Pero los detalles por un teléfono, por ejemplo, una llamada, un mensaje de voz, que eso es algo que no tiene mucho esfuerzo ni sacrificio, ni siquiera eso. Entonces, por eso es que este mundo es... Señores, ¿ustedes creen que Alaska es el lugar más frío del planeta? Aparentemente Alaska, el Polo Norte, es uno de los lugares más fríos. Eso es terrible. Pero yo le tengo más temor a la frialdad del ser humano. Para mí eso es más congelante, más tenebroso. La frialdad familiar, la frialdad de amistad, la frialdad del ser humano en general, una cosa que da miedo. El ser humano está lleno de frialdad y de desamor. Una persona que es indolente, no se conduele de nada, de nadie. Y los detalles del pasado lo han olvidado porque se han endurecido sus corazones. Están duros como piedras. Y por eso este mundo da miedo. El frío de Alaska no se compara a la frialdad del ser humano. Es como algo, como esa película de terror que te llena de miedo, de la frialdad. Entonces, qué bueno que Dios pone en el corazón de algunas personas tener detalles con el prójimo. Y recuerdo también que cuando llegamos a los Estados Unidos, fue de la primera persona que nos visitó y tuvo detalles con nosotros. La única persona que se acercó a estos huerfanitos, que en ese sentido, porque realmente en ese sentido fuimos como huerfanitos a nivel familiar. Que nosotros no sé por qué, justamente ayer le comentaba a mi mamá que la llevaba a la casa. Y yo, doña, pero ¿por qué sería que nosotros teníamos como esa sal? Que no éramos como queridos nunca, no fuimos queridos solamente como por mi abuelo. Mi abuelo fue el único que nos valoró y nos apreció. Y también un tío que mi mamá mencionó, que nos cargaba y tenía como esa cosita siempre de jugar con nosotros. Que yo no recuerdo, pero quizás lo hizo cuando estábamos más pequeños. Pero después no hay ningún recuerdo bonito a nivel familiar, más que ese que estoy mencionando, de esa tía que tuvo esa forma especial hacia nosotros. Del lado de padre estoy hablando, porque algunos van a ver el video y posiblemente pensarán que yo estoy hablando de otra persona. Del lado de mi papá, que son 9 hermanos. Entonces menciono eso porque nosotros tenemos que aprender
del error del pasado, de las cosas que no hemos hecho bien, para reflexionar sobre eso y cambiarlo, porque muchas personas no entienden que lo que uno hace en palabra, en acción, eso tiene un efecto poderoso y no sabemos dónde y cuándo va a reaccionar ese efecto. Entonces ahí es que está el detalle, que muchas veces uno no piensa que eso que uno hace hacia el prójimo puede tener un efecto positivo o puede tener un efecto negativo. Y por eso mucho de lo que somos hoy, lo que realmente hemos reflexionado, hemos madurado, tiene que ver con los detalles y algunas cosas que han hecho seres por uno en el pasado. Y por eso quizá uno no es diferente a ellos, es diferente a los demás, que la mayoría son de ese rango, de esa línea, de esa genética, de la frialdad, del desamor, de la desunión, de gente dura, de gente orgullosa, de gente sin amor, vacía, de ese rango. Entonces uno es que tiene que salirse de ahí, pedirle a Dios que saque a uno de ese catálogo de personas que son así. Esas personas no son personas deseables, esas personas no son queridas, esas personas solamente lo quieren sus hijos porque es obvio, porque son sus hijos y es algo de la naturaleza que uno, aun sean malos los padres, uno los quiere así. Pero si fueran buenos, si fueran dadivosos, si fueran amorosos, si fueran detallistas, si fueran cariñosos, uno fuera mucho mejor todavía. Que gracias a Dios no somos peor, porque Dios es bueno y siempre como que Dios le habla a uno en la vida y uno reflexiona, pero de verdad que si uno hubiese sido influenciado en su totalidad por la forma de que criaron a uno, porque realmente si uno se pone a analizar, a uno no le enseñaron nada, casi nada, que lo que uno fue aprendiendo fue de la forma de la crianza, que le decían las cosas, pero no fue que te enseñaban, te sentaban en una silla a hablar contigo, a educarte y a decirte las cosas de la vida como son y aprender de eso. Si no era que eran correcciones, con golpes, con una vara, con una correa, te ponían de rodillas. Eso eran realmente las correcciones. No era como hablando contigo y dándote amor, besos y abrazos. Y no era peleando, siempre gritando y esas cosas. Entonces, pero gracias a Dios no fue peor, porque hay otros que vivieron una vida peor que esa. Pero uno aprendió y reflexionó. Y gracias a Dios que no estamos en esa banda, en ese grupo de personas de ese tipo. Pero nosotros tenemos que aprender de eso, de los detalles, de la gente que han tenido, o sea, se han desprendido de un momento de su tiempo para tener algo, un detalle con uno, un afecto, un diálogo, un abrazo, una visita, todas esas cosas son importantes para el crecimiento personal. El problema es que muchas veces no lo vemos, no lo valoramos o se nos olvida. Entonces todos tenemos que reflexionar sobre eso, porque nosotros influenciamos a otros, influenciamos a los hijos, que por eso los hijos son como son, dependiendo cómo nosotros hablamos con ellos, cómo nosotros lo educamos, cómo le enseñamos, cómo le damos ejemplo, porque muchas veces también uno le exige a una persona, a un hijo, o a quien sea, mira, que cambie, que deje de hacer eso, que no haga esto, que eso está mal. Pero si tú no das un ejemplo, si tú no eres una persona de ejemplo, ¿cómo tú esperas que el otro pueda cambiar? Porque muchas veces la mayoría de correcciones son verbales, pero no es por el testimonio. Entonces todo aquel que también quiere que otro cambie, que sea mejor persona, que haga las cosas bien, tiene que dar ejemplo. Y de eso es que no tenemos mucho testimonio de personas que no dan ejemplo. Y muchas veces la decisión la hemos tomado nosotros mismos sin tener el ejemplo. A veces porque nos toca aprender para poder enseñar a los hijos, y también porque entendemos que hay cosas que en la madurez uno va a reflexionar sobre eso y ve que eso está mal. Pero hay personas que nunca han madurado y no van a madurar. Es como una roca que no cambian, están igualitos que como cuando eran muchachos. Pero he visto personas fallecer que así como yo los conocí,
así murieron. En el aspecto negativo, no lo positivo, en el aspecto negativo. Nunca cambiaron su forma de ser. Y eso es terrible, porque sabemos que las personas que no cambian, no se humillan y mueren así endurecidos de corazón, Dios no lo va a perdonar, porque no se humillaron, no cambiaron su carácter, su forma de ser. Y lamentablemente Dios no lo perdonó. Dios no va a perdonar al que no se humille, el que no cambie, el que muera de esa manera, siendo indolente, duro, frío, muerto de hambre, seco. Una gente sin amor, una gente sin detalles, una gente sin cariño, sin aprecio al ser humano, que no tienen ni siquiera una gota de amor en su corazón. Sabemos que esa persona lamentablemente no tiene esperanza de salvación. Así que y algo más también que recordé ahora, que hace poco un niño que conocí hace unos años, recuerdo que fuimos a un lugar y él fue y compró una menta y me la regaló para agradarme a mí, cosa que yo me sorprendí porque digo, wow, mira, yo no esperaba que él tuviera ese detalle conmigo, pero él quiso agradarme por la visita que yo le hice. Y eso yo lo tenía ahí guardado, pero parece que alguien me la movió del lugar, no la encuentro. ¿Saben? Ese detalle a mí me gustó bastante. Que él tomó de su dinerito que quizás tenía y fue y me quiso agradar. Y eso nadie casi lo hace conmigo. De esa manera. Y peor también porque en la mente pobre de muchos seres humanos ven a uno económicamente y piensan que uno no necesita nada. Y es que ellos están vacíos. Y por eso ellos no tienen ojos para ver y piensan que yo no necesito. Yo quizás necesite más que esos que dicen eso. Porque no es todo lo que es material, hay otras cosas que uno necesita. Pero la mente vacía, que no tiene nada en su corazón, ve que dice, no, ellos no necesitan nada. Por eso es que están así, pobres mentalmente, espiritualmente. Y por eso yo no puedo decir, bueno, dar el testimonio constantemente de personas, porque no tengo personas por qué dar testimonio. La única persona que me vino a la mente ahora mismo fue esa tía que, como dije, tuvo ese detalle con nosotros los sobrinos y de parte de mi padre. Pero después no puedo mencionar nada más. Y hay ese tío también que tuvo esa forma de darle cariño a uno cuando pequeño, sí, eso, pero no hubieron muchos detalles, no hubieron muchos abrazos ni cariño de parte de esos familiares. Entonces, pero qué bueno que hay alguien, siempre alguien que hace la diferencia, un alguien que le importa el otro, porque somos sangre, ¿sabes? No podemos negar eso, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos ser indiferentes, pero lamentablemente siendo aún cristianos, eso es lo peor, siendo de que cristianos, son así, son fríos. Y peor si son de que adventistas. Porque cuando ya uno habla de la palabra adventista, sabe que tiene el conocimiento de la verdad completa. Porque las demás denominaciones tienen 1%, no todo. Pero cuando tú te hablas del adventismo, con excepción de algunas personas que han entrado nuevos y que están en iglesia, que ahí no le hablan toda la verdad. Y ellos no se esfuerzan tampoco, por eso están todavía en tinieblas. Pero la mayoría de los adventistas conocen la verdad. Entonces, peor aún cuando tú hablas de reforma, que ahí aumenta el conocimiento, pero aumenta la frialdad todavía. Cuando tú hablas de la reforma, es peor todavía, porque tú dices, bueno, estos han dado un paso más adelante en conocimiento, pero en acción son peores que quizás que los adventistas. Por eso que nosotros tenemos que realmente reflexionar sobre esto, que aparentemente esto es algo pequeño, insignificante, pero el significado para mí es grande. Deja una huella, te marca, te pone muchas cosas en el pensamiento. Que eso ayuda a uno a cambiar, a reflexionar, a pensar que uno debe ser diferente, que uno debe tener detalles con el prójimo y que debe ser amoroso, que debe ser una persona que le importe la familia, le importe el prójimo. Pero si no somos así,
andaremos vacíos, andaremos como esa carreta que nos hacen puro ruido, pero no llevan nada. Pues nada, ojalá que esto pueda ayudar a muchos a reflexionar, porque algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia con algún familiar, con algún ser humano que nos ha dejado siempre una marca en el corazón. Y debería trabajar nuestra mente para ser mejores personas, mejores cristianos, y dar de lo que hemos recibido, porque también esa es la otra parte. Si Dios te da, si Dios te ayuda a conseguir, si Dios te prospera, también ayuda a otros a prosperar, ayuda a otros a mejorar. Pero si seguimos con esta frialdad, con este egoísmo, con este distanciamiento que hay a nivel familiar, a nivel de hermandad, en general, nosotros realmente vamos hacia un precipicio eminente. Eso no tiene marcha atrás. Todo aquel que se mantenga firme en su dureza de corazón, firme en su frialdad, firme en su egoísmo, firme en su forma de ser, sabe que está rumbo hacia el precipicio, donde no hay retorno. Así que tengan todos feliz día y que esta reflexión de la vida pueda ayudarnos a cambiar. Bye bye.